Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a ver cómo se deriva funciones derivadas de la función logaritmo natural de x. Funciones derivadas a partir de esta son, por ejemplo, la función y igual a logaritmo en base a de x, o también la función y igual a x a la x. Y vamos a ver cómo yo puedo derivar estas funciones. Para hacer el cálculo de estas derivadas, vamos a utilizar la regla de la cadena y derivación implícita, como veremos a continuación. Vamos a verlo a modo de ejemplo. Entonces, ejemplo, derive la función y igual al logaritmo de x. Entonces, nos piden derivar la función y igual al logaritmo natural de x. Lamentablemente, nosotros no sabemos derivar la función logaritmo, que es la pregunta que nos hacen, pero nosotros sabemos derivar la inversa del logaritmo natural. Y la función inversa del logaritmo natural es la función exponencial. Por lo tanto, si acá yo aplico la función exponencial a ambos lados, me va a quedar que la exponencial de y tiene que ser igual a la exponencial del logaritmo natural de x. Pero dado que la exponencial es justamente la función inversa del logaritmo, esto que obtengo es justamente la identidad, es decir, x. Es decir, yo obtengo que la exponencial de y es justamente igual a x. Fíjense que en esta igualdad que yo obtengo acá, puedo aplicar derivación implícita y puedo derivar con respecto a x. Y puedo derivar de manera implícita, esa es la parte importante. Entonces, si yo derivo a la izquierda, lo que yo voy a obtener es la derivada de la exponencial de y por y'. Notemos que esto es justamente la composición de la exponencial con la función y. Por lo tanto, para derivar este término tengo que utilizar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice, deriva la función de más afuera, que es la exponencial, evalúa en y multiplica por su derivada. Por otra parte, si yo derivo al lado de la derecha, la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, de acá obtengo que la derivada de la función y, que es la función logaritmo, es igual a 1, y voy a despejar el término e a la i. Pero esta fórmula que está acá no me entrega mucha información porque me dice que la derivada de i es igual a 1 partido por e a la i. El problema es que yo no conozco quién es e a la i, salvo que yo sé que la exponencial con y son inversas con otro. Y de hecho, si yo miro la fórmula que está acá, obtengo que e a la i es justamente x. Por lo tanto, al reemplazar el valor de e a la i, obtengo que esto me da 1 partido por x. Y a partir de esto, nosotros deducimos que la derivada de la función logaritmo natural es igual a 1 partido por x. ¿Cuáles son los ingredientes del cálculo de esta derivada? Son el cálculo, digamos, darse cuenta que el logaritmo es la función inversa de la exponencial, y después aplicar derivación implícita. Acá la clave es derivar de manera implícita. Y una vez que yo derivo de manera implícita, siempre puedo despejar el valor de y'. Y ahora aparece este término e a la i, donde yo me pregunto quién es e a la i, y eso es simplemente x. Por lo tanto, obtengo esta fórmula que es fundamental y que nos dice que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que nos piden derivar la función logaritmo en base a de x. Derivar esta función a partir de lo que ya hicimos es súper sencillo, porque yo sé que la función logaritmo en base a de x, utilizando un cambio de base, se calcula como logaritmo de x partido por logaritmo de a. Estoy ocupando la regla del cambio de base. Por lo tanto, derivar esta función
es simplemente derivar el logaritmo y dividir por logaritmo de a. Entonces, 1 partido por logaritmo de a por a, por la derivada del logaritmo de x, y nosotros vimos que la derivada del logaritmo era 1 partido por x, y por lo tanto obtengo la fórmula que la derivada de la función logaritmo en base a es igual a 1 partido por logaritmo de a por x. Esta es otra fórmula que por lo general uno puede utilizar si lo estima conveniente. Ahora, en base a conocer la derivada de la función logaritmo, esto es muy sencillo. Tercer ejemplo. Derive la función y igual logaritmo de x al cubo más 1. Lo que nosotros tenemos que notar es que efectivamente esta función es una composición entre la función logaritmo y la función x al cubo más 1. Por lo tanto, utilizando la regla de la cadena, la derivada de esta función es la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por x, y por lo tanto es la derivada del logaritmo evaluado en x al cubo más 1 por la derivada de x al cubo más 1, y eso da origen a 3x al cuadrado dividido en x al cubo más 1. Por lo tanto, eso es el cálculo de la derivada. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos que nos piden derivar la función y igual logaritmo de x más 1 dividido en raíz de x menos 2. Notemos que esta función es la composición entre la función logaritmo y un cociente entre la función x más 1 y raíz de x menos 2. Por lo tanto, una manera de proceder consiste en utilizar la regla de la cadena, donde yo derivaría esta función, el logaritmo, evalúo en este cociente y después multiplico por la derivada de esto, y esto lo puedo calcular como una derivada de un cociente. Esa es una manera, digamos, para resolver el problema, pero a veces conviene utilizar las propiedades de las funciones antes de derivar directamente, porque si notamos, la función que nosotros con la que estamos trabajando tiene cierta estructura, y el hecho que aparezca el logaritmo hace que yo pueda utilizar propiedades de logaritmo en las cuales yo transformo la división en una resta, y por lo tanto esto me quedaría logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo de la raíz de x menos 2. Y ahora esto es mucho más sencillo de derivar porque tengo que derivar una resta, no un cociente. Pero yo puedo ir un poquito más allá y darme cuenta que esto también se puede expresar como logaritmo de x más 1 menos un medio por logaritmo de x menos 2. Ojo que acá la potencia a la que yo elevo algo sale fuera del logaritmo, y por lo tanto me da esa expresión para la función. ¿Cuál es la gracia de esta expresión? Bueno, la gracia es que acá simplemente puedo derivar directamente, donde tengo que utilizar la regla de la cadena con funciones sencillas. Y por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, me va a quedar, derivo, la derivada del logaritmo de x más 1 es 1 partido por x más 1 por la derivada adentro, estoy utilizando la regla de la cadena, que es 1 menos un medio por la derivada del logaritmo de x menos 2, que es 1 partido por x menos 2 por 1, y por lo tanto esto es 1 partido por x más 1 menos un medio por 1 partido por x menos 2. Y ahí se acaba. ¿Cuál es la moraleja de este ejercicio? Que a veces conviene, digamos, utilizar las propiedades de las funciones involucradas para ver si es que yo puedo encontrar una fórmula más amena para derivar. Ahora, por otra parte, si es que yo llego y derivo directamente, se puede hacer, no hay problema.
si es que uno quiere llegar a una expresión tan simple como esta, va a tener que realizar algún trabajo algebraico, pero no es imposible. Ya, vamos al próximo ejemplo. Nos piden derivar la función x a la x. Fíjense que lo primero es notar que existe una regla en el caso que yo tenga una función que sea x a la n. Cuando yo derivo x a la n, con n un número natural, de manera natural, la derivada corresponde a n por x a la n menos 1. El caso cuando yo trabajo con x a la alfa, con alfa un número real, se hace de manera análoga. Y en este caso se obtiene que la derivada es igual a alfa por x elevado a alfa menos 1. Pero lo importante es notar que en este caso el exponente es fijo. Esto es una función potencia. Y en este caso, si es que a mí me piden derivar la función y igual a x a la x, yo no puedo aplicar esta regla. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver que la fórmula que uno obtiene no es x por x elevado a x menos 1. Eso no es correcto. Y la razón es porque el exponente que aparece acá varía y es una función no constante de x. Entonces, bueno, para derivar, vamos a utilizar las propiedades del exponencial y el logaritmo, y nos vamos a dar cuenta que esto es la exponencial del logaritmo. Recuerden que estas son funciones inversas, y acá me queda x a la x, y por lo tanto esto es la exponencial de x logaritmo de x. Recuerden que el logaritmo bota los exponentes para afuera multiplicando, y llego a esta fórmula que está acá. Y fíjense que una vez que ya tengo esta fórmula, calcular la derivada se puede hacer utilizando la regla de la cadena. Entonces, la derivada de esto, tengo que derivar la composición entre la función exponencial y la función producto x logaritmo de x, y la función que está más fuera de la exponencial, por lo tanto esto es, la derivada es exponencial de x logaritmo de x por, aplicando la regla de la cadena, es la derivada de esto que está acá. Y ahora sigo derivando, ocupo la regla del producto y me queda, que es la exponencial de x logaritmo de x por, y aplico la regla del producto. Derivo la primera, que la derivada de x es 1, por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Y en el ejemplo 1 vimos que la derivada del logaritmo natural es justamente 1 partido por x. Así que esto que está acá me queda la exponencial de x logaritmo de x por logaritmo de x más 1. Ahí ya se acabó, digamos, el cálculo de la derivada, ya tenemos una fórmula, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a tratar de escribir esta fórmula de una manera más compacta. Notemos que e elevado a x logaritmo de x es simplemente x a la x. Por lo tanto, yo puedo escribir acá esto como x a la x por logaritmo de x más 1. Y ahí se acaba. Importante, fíjense que acá la regla que nosotros vimos cuando yo tengo una función potencial de la forma x a la n con n natural o x a la alfa con alfa un real, en ese caso, como el exponente es fijo, yo puedo aplicar esta regla que me dice que la derivada es n por x elevado a n menos 1 y que la derivada en este otro caso es alfa por x elevado a alfa menos 1. Esta regla no aplica en el caso en que la función potencial está aplicada a una función que no sea constante, porque si nosotros nos damos cuenta acá, efectivamente la derivada no es esta regla que aparece acá. Así que tengan mucho cuidado al aplicar esta regla de las potencias con exponente variable. ¿Ya? Ya. Y para terminar la clase, a ver, en esta clase derivamos utilizando derivación implícita, calculamos la derivada del logaritmo
nos dimos cuenta que la derivada de esta función es 1 partido por x. En el caso de la función logaritmo en base a x, su derivada es simplemente 1 partido por logaritmo de a por 1 partido por x. Esto se obtiene haciendo un cambio de base. Y además, en el caso que yo tengo una función potencia elevado a un exponente variable, no se puede aplicar esta regla de tomar el exponente, bajarlo y restarle 1, porque el exponente es variable, y en este caso la derivada es x a la x por logaritmo de x más 1. ¿Ya? Bueno, esto fue todo por hoy.